Entonces, ¿por qué la gente no entiende el Apocalipsis? Hay varias razones. Una es porque esperan encontrar en el Apocalipsis lo que no es. Y segundo, porque, hermano, ya dije, el tiempo ha pasado y para nosotros el género apocalíptico es totalmente extraño, no lo conocemos. Pero eso no significa que no se pueda recibir su mensaje. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro para ser entendido. Dice la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 1 también. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Este es el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Entonces, Apocalipsis es revelar. Por eso es que ahí lo dice, la revelación. Apocalipsis significa dar a conocer, descubrir, destapar. Esa es la idea de Apocalipsis. Y por eso yo le decía, Apocalipsis es un libro para ser entendido. Hay gente que aquí en la mente tiene metido que Apocalipsis es sinónimo de desastre. Y cuando se les dice Apocalipsis, ven edificios cayéndose, ven el mar saliéndose de sus límites, ven terremotos, ven la bestia y todo lo que la imaginación les pueda meter. Pero Apocalipsis significa dar a conocer. El Apocalipsis no es un libro para confundirse, es para conocer. El Apocalipsis no es un lenguaje para que no entendamos, al contrario, es para que lo entendamos. Y lo más importante, hermanos, el propósito del Apocalipsis no es meternos miedo. El Apocalipsis tiene como propósito darnos esperanza. Algo, hermanos, tiene que estar mal en cómo la iglesia interpreta el Apocalipsis cuando lo que la gente siente es miedo. Porque si el propósito del libro es dar esperanza, ¿cómo es que está produciendo miedo? O sea, la única explicación que puede darse es que el Apocalipsis está siendo mal enseñado. Mire, yo conozco hermanos, hermanas que me han dicho, hermano, yo el Apocalipsis no lo leo. Uy, a mí me da miedo, mejor no lo leo. ¿Y cómo es que le va a dar miedo un libro que Dios nos lo dio para que tengamos esperanza? El Apocalipsis es la historia por adelantado
del triunfo final del reino de Dios, del triunfo del bien sobre el mal. Es la historia anticipada de la derrota del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de Satanás y sus demonios. ¿Por qué nos va a dar temor eso? Al contrario, debe llenarnos de alegría, de esperanza, que es con ese fin que el libro de Apocalipsis se nos dio. Entonces la revelación, el darnos a conocer de Jesucristo. Pero entonces vea, Dios quiere revelar la esperanza, se le entrega a Jesucristo. Jesucristo destapa, revela, hace el apocalipsis de esa verdad y se le entrega a un ángel. El ángel viene y se le entrega a Juan. Juan le escribe y nosotros la leemos y recibimos esa esperanza que viene desde Dios. Ese es el camino que he venido recorriendo. En el versículo 3 dice: dichoso. Ya ve qué bonito el Apocalipsis. Comienza con una bienaventuranza. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Ahí está insistiendo que es una profecía. Ahora, eso hay que entenderlo, hermano, porque cuando allí dice dichoso el que lee, nosotros lo interpretamos, entonces es el que lee la Biblia. Pero recuerde que cuando fue escrito el Apocalipsis, que pudo haber sido en el siglo primero o en el segundo, la gente no tenía Biblias. Es más, casi nadie podía leer porque no había nada que leer. Y lo que había en las iglesias podía ser la copia de un libro de la Biblia o una parte. Pero le llegó esta carta. O sea, el Apocalipsis va en forma de cartas. Ya dije, 7 copias que van a las 7 iglesias que se mencionarán en los capítulos 2 y 3. Pero esta copia le sacaron otras y otras y otras copias, y así hubo copias de copias de copias de copias. Entonces dice que es dichoso aquel que lee estas palabras, pero no era la lectura para él, solo que hubiera sido millonario y hubiera podido comprar una copia solo para él. Pero casi nunca era así. Normalmente era una copia para la congregación. Y como solo había una copia, entonces se leía en voz alta. Se leía en voz alta. Entonces cuando dice dichoso el que lee, se refería a la persona que leía delante de los demás. Esta persona era elegida primero porque leía, lo cual se calcula que en el siglo primero y segundo el índice de analfabetismo era alrededor del 90%. Es decir, de 100 personas solo 10 podían leer, los otros no. Entonces eso era lo primero, que pudiera leer. Segundo, que leyera bien. Y tercero, que tuviera cualidades morales, lo que nosotros llamamos buen testimonio. A ellos eran los que ponían a leer. Entonces era dichoso el que leía a la congregación. Y dichosos, dice, los que escuchan las palabras de este mensaje. Es decir, que quienes oían la lectura del Apocalipsis, dice la Escritura que eran dichosos. Entonces vea, no dice ay de aquellos que lean el Apocalipsis, porque esa noche no van a dormir de miedo. No dice eso, ¿verdad? Dice que son felices.
que son dichosos, porque este es un libro de esperanza. Si a usted le da miedo es porque lo está entendiendo mal. Pero hay una tercera bienaventuranza y dice: los que hacen caso de lo que está escrito. Es decir, dichoso el que lee, dichosos los que oyen y dichosos los que hacen esta palabra, que la ponen en práctica, que es realmente lo más importante. Porque la escritura dice que no son los oidores, sino los hacedores los que son bienaventurados delante de Dios. Entonces, qué bueno, hermanos, que oigamos la predicación del Apocalipsis. Dichoso el que lo enseña, dichoso quien lo escucha, pero más dichoso el que hace lo que este libro nos enseña. El Vigilante.